Dios los bendiga, mi nombre es Karen. Si no han visto el video anterior de mi primer testimonio, esta es la parte 2 de testimonios en mi vida, de parte de cómo yo llegué a Cristo, cómo vine a los pies de Cristo, de Dios, y mis procesos siendo hija de Dios. Quiero hablar hoy de cristianos estando en el altar necesitando liberación. Esto lo estoy contando en base de mi proceso, de mi vida y lo que yo he pasado y lo que yo he vivido. Primero voy a comenzar desde, ya yo conté mi parte, la parte 1 se trató de cómo yo vine a Jesús. Si quieren escuchar esa parte, vayan a ver eso en mi canal. Después de que yo me arrepentí y vine al Señor, eso fue cuando yo fui a la iglesia una vez después de que yo vine de vacaciones y una tía mía me invitó a ir a la iglesia y yo dije, sí, ¿por qué no? Porque en el momento yo estaba pasando muchas cosas y por muchas cosas que han pasado en mi vida anteriormente, antes de yo arrepentirme, yo dejé de ir a la iglesia porque yo iba con otra tía mía a la iglesia. Desde entonces duré como 3 años y algunos meses sin ir a la iglesia anteriormente, y por algo que pasó en mi vida que fuertemente en la familia que pasó, pero debido a mis malas decisiones en el mundo y las influencias de las tinieblas en los espíritus inmundos y la carne, que son, para decirle la verdad, son espíritus. La obra de la carne son espíritus que se pueden reprender. Y yo un día, aparte de que mi tía me invitó a ir a la iglesia, antes de yo ir a la iglesia, yo veía videos que no eran de Dios y estaba involucrado en cosas como la brujería y como leer cosas de cartas, cosas así. Entonces, en ese tiempo comenzó la nueva aplicación que lanzaron fue TikTok. Entonces yo veía eso ahí y en uno de esos videos que me apareció fue de Dios y sentí como si fuese Dios hablándome a mí. Entonces, aparte de eso, lo que estaba aconteciendo en la vida mía con mi hermano, eso también causó que yo buscara al Señor y lo que yo pasé en mi vida anteriormente. Antes de yo ir a la iglesia, yo me arrepentí en mi corazón, en mi espíritu, sin haberle dicho a nadie, solamente Dios sabía eso. Después de que yo fui a la iglesia por la invitación de mi tía, en la iglesia sentí como el pastor fue usado para hablarme a mi espíritu y sentí como si Dios me estaba llamando de nuevo, como me estaba llamando. Entonces yo dentro de mí dije, yo dije dentro de mí que yo quería ir. Le dije a Dios, yo quiero ir al altar a arrepentirme públicamente, pero tenía temor. Pero el temor, otra cosa, es un espíritu. El espíritu de temor, que está escrito en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahí dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dice muy claro, Dios no nos ha dado
un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Básicamente, como está escrito, claramente está, el espíritu de temor, existe. Eso se puede ser reprendido y atado porque Dios nos dio autoridad de atar y desatar. Siguiendo al testimonio, en ese momento, obviamente, yo sentí temor. Y eso fue influenciado por las tinieblas. Porque obviamente es reino contra reino y no querían que uno pasara al altar. Y si uno, en la palabra dice que si uno acepta al Señor públicamente, si uno reconoce a Dios como nuestro único Señor y Salvador públicamente, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, nos reconocerá a nosotros en frente del Padre, Jehová, nuestro Padre celestial. Yendo para atrás al testimonio, al momento que yo iba a pasar al altar, yo en mi mente y en mi corazón dije eso a Dios. Y Dios, como sabe todo, gloria a Jesús, la tía mía se paró así de la nada, sin yo decirle absolutamente nada, y me dijo, ¿quiere pasar al frente? Y yo le dije, me quedé como que, wow, como que, pero yo estaba como que sí, pero también ella me dijo lo mismo, que la primera vez que escucho ese versículo que quien reconoce a Dios en lo público, Jesús nos reconocerá en frente de la presencia del Padre. Y yo agarré la mano de ella, fui al frente, cerré mis ojos y olvidé quién estaba alrededor. Y públicamente fue la primera vez que yo acepté a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Después de ahí pasó tiempo y tiempo y yo estaba conociendo a la iglesia, conociendo más de Dios. Obviamente, como yo decía antes, que yo no iba a aceptar al Señor diciendo que sea que yo lo sienta, pero es una decisión de cada cual. Y también remover la venda de las tinieblas que tiene sobre el mundo. Y yo envolviéndome más y más en la iglesia y aprendiendo de Dios y buscando del Señor, yo comencé drásticamente a dejar cosas. Porque de verdad, si uno va a seguir al Señor, tiene que ser rectamente y firmado y estar firme sobre la roca. Y de verdad, ser honesto con uno mismo. Después de que ese tiempo pasó, yo buscando al Señor, dejando cosas así. Había otras cosas que también que uno tenía que dejar por fuera y por dentro también, porque la obra de la carne, como dije, son espíritus. Y los espíritus ponen el querer en una persona de hacer algo o no. Y solamente eso se vence con la presencia del Espíritu Santo, con Jesucristo. Todo se puede en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de que yo estaba ya conociendo a las personas, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, yo comencé a adorar en el altar. Me pusieron de adoradora en el altar. Individualmente en especiales y a veces y así. Entonces después yo pasaron casi 2 años. Y en esos 2 años, casi 2 años, fue 1 año y 11 meses, vamos a decir, porque ya era casi un mes, antes un mes de lo que aconteció en mi vida, que en esos casi 2 años, 1 año y 11 meses, yo en mi casa, sin decirle a nadie, desde el 2021, yo comencé a hacer brujería después de que entré a un lugar
que hacían eso. Y eso fue por un espíritu que se me entró a mi cuerpo el día que yo y fui a ese lugar a hacer algo que no debía hacer. Advertencia: si una persona va a un altar de brujería y cosas así, los demonios te brincan aunque tú quieras o no quieras. Porque con eso no se debe jugar. O tú estás en la luz o en las tinieblas. Después de que yo entré a ese lugar, yo después de un tiempo comencé a hacer eso también por igual, pero no di que tan profundo, pero como quiera, aún así, esto le dio legalidad a los espíritus inmundos y obviamente me arrepiento de hacer eso, porque eso no es de Dios. Les recomiendo que busquen de Dios porque el Señor está por llegar. Después de ese tiempo que pasó, cuando yo me arrepentí y conocí a las personas, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, yo silenciosamente no le decía a nadie, pero en mi cuarto cuando yo dormía sentía una presencia que me visitaban. Al esto acontecer y las presencias que yo sentía, obviamente yo sabía que no era de Dios. Y cada rato que yo dormía en mi cama donde yo había hecho par de esas cosas inicuas y pecaminosas que no debía hacer en mi pasado. Después de mi arrepentimiento, yo comencé a sentir en el mundo espiritual esas presencias que me visitaban y yo sabía muy bien que no eran de Dios. Eso es en base del discernimiento de espíritus que está en 1 Corintios capítulo 12. Y después de ahí, todo ese tiempo pasó 1 año y 11 meses antes de que otra cosa muy grande que chocó en mi vida aconteció en mi vida, pero eso sería para después, para otras partes. Pero después de ese año y 11 meses yo estaba en el altar adorando sin saber que yo necesitaba liberación, y todas esas visitaciones, como yo sabía que no eran de Dios, no se la decía a nadie, sino que le rogaba a Dios, oraba y buscaba de Dios, aún así necesitando yo liberación. Y en la cama donde yo dormía, ahí yo hice manifestaciones hace 2 años atrás. Y las manifestaciones que yo sentía cuando yo oraba a veces hasta las 3 de la mañana, yo sentía presencias que me visitaban y yo sabía que no eran de Dios. A veces hasta me engañaban y yo pensaba que era Dios, pero no era de Dios. Y que me hablaban tampoco era Dios. Eran las presencias de las tinieblas. Y duré 1 año y 11 meses en esa situación, llorando y llorando anteriormente y rogándole al Señor que por qué me estaba aconteciendo eso. Y para decir la verdad, no me acuerdo muy bien si yo pensé que lo que yo había hecho en la cama tuviera algún efecto o en el mundo espiritual. Yo, obviamente, que lo mismo demonio a veces no se quieren delatar para que sacarlos de la vida de uno. Y como donde yo me congregaba, yo no le decía a nadie hasta que un día yo dije, esto va a llegar hasta aquí y que ya yo estoy cansada de esto. Yo hablé con el pastor 1 año y 11 meses después. Y adorando aún así en el altar, estando yo atada sin ellos saber nada, ni tampoco de que yo hacía brujería antes, hace
2 años atrás y par de meses, el día de hoy. Y después de 1 año y 11 meses, en julio 22, 24, entre por ahí, del 2023, yo dije, hasta aquí, necesito que me ayude, necesito oración. Pero eso fue después de que otra cosa aconteció en mi vida, que eso será para otras partes. Pero cuando yo llegué a la iglesia, el día del estudio bíblico, que me hicieron, oraron por mí, por liberación, es como que si los demonios atacaron, como que ellos me hicieron actuar como si yo estuviese loca, pero no. Eran los demonios, eran legiones. Y como yo aún dormía en esa cama, yo sentía como me quemaba mi cuerpo espiritualmente en el mundo espiritual. Y yo sabía que eso no era de Dios. En mi propia cama, en ese tiempo cuando eso aconteció, no podía, yo ni puedo dormir, ni pude dormir. Obviamente cuando uno hace cosas así, cuando uno peca, de ser honesta, uno tiene que deshacerse de las cosas que uno usó para hacer brujería o cosas así, porque eso le da legalidad a las tinieblas, y legalidad es como permiso o autoridad de habitar o estar en un lugar. Y si uno no se deshace de las cosas que le dan legalidad o permiso a las tinieblas, la liberación sería básicamente un círculo, porque si tú te haces liberación, ellos regresan tú teniendo el artículo o cosa donde tú hiciste ese acto en el pasado, o lo que aconteció en el pasado, para terminar ese ciclo y ser liberado por completo. Hasta aquí voy a dejar esta parte. Dios os bendiga mucho, y si quieren escuchar la primera parte del testimonio o testimonios, porque voy a estar hablando de los testimonios lo que yo he vivido, testimonios para la gloria de Jesús, vayan a ver en mi canal la primera parte. Y que Dios los bendiga, y nos vemos en la parte número 3.